Comunión espiritual para este día, lunes 27 de julio de 2020. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Cuando participemos virtualmente de la Santa Misa de hoy, quedémonos por un momento pensando en el mensaje que nos deja el Evangelio, capítulo 13 de San Mateo. Desde la semana pasada ingresamos al capítulo 13, que es el capítulo de las grandes parábolas, imágenes por medio de las cuales el Señor Jesucristo quiere hacernos comprender de manera muy cercana esa bendición y don que se llama reino de Dios. Es un don verdaderamente, y como don hay que pedirlo a Dios en oración. Por eso en el Padre Nuestro decimos: Señor, venga tu reino sobre nosotros, o venga a nosotros tu reino. Ojalá en oración de familia, ojalá en oración en el trabajo, no cesemos de invocar al reino de Dios. Que acontezca su reino en la familia, que acontezca su reino en la realidad laboral, que acontezca su reino en la parroquia, que acontezca su reino en Colombia. De muchas maneras Cristo nos habla del reino. Hoy nos habla en una clave muy particular, y es que relaciona la realidad del reino con aquello que es muy, pero muy pequeño, casi que invisible. Y eso muy pequeño son la semillita de mostaza y la pizquita de levadura. Cositas sencillas y que sin embargo con el pasar del tiempo se van fortaleciendo y van creciendo y creciendo y creciendo, se agigantan. ¿De qué manera? Pero empezaron todas así, en pequeñito, porque el reino empieza en pequeñito. Y si miramos la historia de la salvación, nos damos cuenta que Dios siempre ha querido fijarse en lo pequeño. ¿Qué le vamos a hacer? No se va a dar cuenta de tu realidad tan agigantada, no se va a dar cuenta de tu psicología tan crecida, sino que Dios normalmente se fija en lo pequeño. Ejemplos tantos. ¿Quién era Moisés cuando el Señor lo llamó, sino un pobre prófugo de la justicia vindicativa del faraón, y que andaba por esas praderas pastoreando un rebaño ajeno, el rebaño de su suegro? Se sentía él mismo como un forastero en tierra extranjera. ¿Quién era Moisés? Una cosita muy pequeñita. Pero desde ahí en pequeño empezó a prepararse la gran liberación del pueblo de Israel. Todo empieza en pequeño. ¿Y quién era acaso David? ¿No recuerdan ustedes que cuando fueron a ungir al futuro rey de Israel, el padre de David lo primero que hizo fue poner ante el profeta a los hijos más grandes, los más destacados, los más visibles, los más significativos? Y al final el profeta lo que hace es seguir los mandatos de Dios, que le dice: no, yo he puesto mi mirada en el más pequeño, en David. Y así sucesivamente, llena de pequeñeces la Santísima Virgen María, una jovencita, allá en una humilde casita en Nazaret. ¿Y quién es José? Sino un pobre y pequeñito carpintero. ¿Y qué es Belén, donde nace Cristo? Que más allá de Belén, al final le tocó la insignificancia de un establo. ¿Y qué es Nazaret? Allí donde pasó el Señor esos 30 años silenciosos.
Ningún periodista se fue a Nazaret allá a mirar qué pasaba, porque seguramente eso de Nazaret era algo que ni contaba, una realidad invisible. Y cuántas veces el Señor se fija en esas cosas en las que los demás no se suelen fijar. Ejemplo, después de todo el sermón de la montaña, no repara tanto el Señor, ala, ¿será que me habrán entendido? ¿Será que mi mensaje les llegó? Sino en lo que repara es, esa gente lleva tanto tiempo conmigo, deben tener hambre. Y luego, ¿acaso no hace el Señor un llamado de atención a aquel fariseo que le invitó a cenar y que le juzgaba a ese fariseo desde dentro? Pero un fariseo que no tuvo con el Señor los pequeños e insignificantes detalles de lavar los pies del maestro, de ungir los pies del maestro, de saludarlo con el beso de la paz, como si lo hizo la mujer pecadora. ¿Y acaso no se da cuenta el Señor de esa pobre anciana viuda que apenas tiene unas moneditas, y esas pequeñas monedas ella lo ha dado todo al ponerlo en la cajita de las ofrendas? Y al final, hermanos, qué pequeñez. Elige el Señor lo que es nada para iniciar el tremendo proceso de la reconciliación y de la salvación. Eso en donde empezó, en una nada que llamamos cruz. La cruz, hermanos, pero si es morir como un criminal, y la cruz nos evoca precisamente, ha querido Dios escoger lo que no cuenta, lo nada, lo bajo, hasta lo feo, para a partir de ahí empezar la historia renovada de la salvación desde el árbol de la cruz. Bueno, ¿y para qué estamos diciendo todas estas cosas? Bueno, hay que decirlas, queridos hermanos, hay que decirlas. Es el Evangelio, la salvación a partir de la pequeñez. Y eso tiene que motivar en mí un proceso de conversión, una respuesta de cambio y de conversión. La primera conversión que tengo que hacer es, voy a bajarme de mi propio pedestal, ese en el que me suelo poner, lleno yo de arrogancia, me encuentro muy subidito y entonces me creo más que los demás y asimismo juzgo a los otros desde mi pedestal de perfección. Bájate de tu pedestal, no vaya y sea que te pierdas la oportunidad de salvarte. Bájate pronto. Y segundo, tienes también que bajar a otros del pedestal en el que los tengas, porque muchas veces nos pasa que ponemos en ciertos pedestales a personas. Y cuando esas personas que tenemos en pedestales nos defraudan, entramos en una crisis que no nos saca nadie. No hay que tener a las personas tan arriba en los pedestales. Muchas veces cuando los recién casados empiezan a tener sus discusiones primeras en el matrimonio, muchas de ellas versan en que resulta que es que yo me había casado con un ideal de persona. Usted no se puede casar con el ideal de nadie, usted se puede casar con la realidad de esa persona. No idealice a nadie. Reconózcale a cada persona en justicia lo que es, su propia pequeñez y su propia debilidad. Así va a dejar de sufrir también. Y tercero, baje del pedestal lo que es innecesario, porque muchas veces manejamos unas preocupaciones enormes frente a una cantidad de cosas que al final terminaron siendo superfluas. Y entonces agrandamos lo que no es tan grande. Y a decir verdad, todo lo que tiene que ver con este mundo no es tan grande, es pequeño si miramos a Dios. Por eso la conversión significa que todo vuelva a su justa dimensión. Aprende entonces, ya convertido y bajado de tantos pedestales,
a abrir los ojitos bien y a reconciliarte con las cosas pequeñas. Date cuenta cómo en lo pequeño va actuando Dios, cómo en lo pequeño va Dios guiando la historia de la salvación. Ni siquiera gigantes tanto este tiempo de epidemia. Más bien, concéntrate en esos pequeños detalles de esperanza que están despuntando. Al final todo pasará, solo Dios quedará en lo profundo del alma. Que el Señor nos bendiga y proteja de toda adversidad y peligro y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. No se les olvide que los jueves estamos exponiendo el Santísimo Sacramento para la adoración a partir de las 5 de la tarde, la Santa Misa transmitida en directo todos los jueves, y ahí conectamos con la oración ante Jesús sacramentado. Feliz día lunes para todos.